Hola a todos, bienvenidos a Economío. El día de hoy veremos el tema de el comercio internacional. Es un tema algo amplio, por lo cual vamos a separarlo en tres partes. La primera parte la veremos el día de hoy y hace referencia a la ventaja comparativa, a la ventaja absoluta y algunos conceptos claves para poder entender cómo funciona el comercio internacional. Primero vamos a ver una introducción en la cual se dice que en el mundo moderno la globalización es un proceso el cual permite el crecimiento de todas las economías que participen en él. Una de las tantas formas de la globalización es el comercio internacional, donde se importan y exportan bienes y servicios de diferentes países. Entiéndase por exportación a la venta de bienes y servicios al exterior. Es decir, nosotros como país producimos bienes y servicios y los vendemos a otros países. Lo opuesto a eso sería la importación. La importación es la compra de bienes y servicios del exterior. Es decir, nosotros como país compramos productos y servicios de otros países, producidos en otros países para venderlos en nuestra economía. Entendido eso, veamos la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Primero, decimos que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad de producir es menor en ese país que en otro país. Recordemos que el costo de oportunidad es lo que nosotros dejamos de hacer por realizar o por tomar una decisión o una alternativa. Por ejemplo, nosotros el día de hoy tenemos una clase de la universidad, por ejemplo. Y también tenemos un partido de fútbol con nuestros amigos. Entonces, el costo de oportunidad de asistir a la clase será el partido de fútbol, ya que es lo que estamos dejando de hacer. De forma opuesta, el costo de oportunidad de ir a jugar fútbol sería la clase de la universidad, ya que también es lo que nosotros estamos dejando de hacer por tomar una alternativa. De forma similar, sucede en la producción de bienes y servicios en países. Por ejemplo, un país es buen productor de carros. El país, durante su historia, se ha caracterizado por producir carros. Entonces, el costo de oportunidad, es decir, lo que está dejando de hacer por producir carros, no es mucho, ya que ellos se especializan en eso. Entonces, si se especializaran en otra cosa y podrían hacer otra cosa, su costo de oportunidad sería más alto. Pero no, no pasa eso. Entonces, si un país se encuentra en esa situación en la que producir un bien le genera un costo de oportunidad bajo a comparación de otro que tiene uno más alto, se dice que ese país tiene ventaja comparativa sobre el otro país. Y la ventaja absoluta es la capacidad de una persona, empresa o país de producir un bien, teniendo que usar menos factores de producción que otro. Por ejemplo, un país se demora un día en producir un carro y el otro país, sin usar la misma cantidad de factores, es decir, usando menos todavía de los factores, puede producir más rápido o mayor cantidad que el otro. Entonces se dice que ese país tiene una ventaja absoluta en la producción de ese bien. Pero en economía pasa algo singular. Y nos hacemos la pregunta para poder entenderlo. ¿Por qué se compra un bien o servicio a un país el cual no tiene una ventaja absoluta? ¿Por qué nosotros no le compramos al que le es más fácil y utiliza menos factores en su producción? ¿Por qué le compramos al que se especializa más? Y es que en el comercio internacional lo que importa no es la ventaja absoluta, sino es la ventaja comparativa, ya que mide el costo de oportunidad de un país para producir bienes y servicios. Entonces hay que dejar en claro que en el comercio internacional no se le compra bienes necesariamente a los que producen con menos factores de producción o a los que lo hacen más rápido en un menor tiempo, utilizando menos trabajadores. No, se le compra a un país que tiene un costo de oportunidad más bajo que nosotros, que lo puede producir sin dejar de producir otras cosas. Nosotros, si quisiéramos producir ese bien, tendríamos que dejar
de hacer otras muchas cosas que nos beneficiarían. En cambio, ese país no tiene otras cosas que lo beneficien más que producir ese bien. Ahora veamos la ventaja comparativa y la frontera de posibilidades de producción. Para hacer más fácil el análisis del comercio internacional con los costos de oportunidad de producción, usamos el modelo ricardiano de comercio internacional, en el cual los costos de oportunidad de la economía son constantes, lo que hace que la frontera de posibilidades de producción sean rectas. Acá, por ejemplo, tenemos la frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos, y lo que hace esta frontera es medir cuánto podemos producir, por ejemplo, acá de aviones y cuánto podemos producir de componentes de automóviles, siendo eficientes con nuestros recursos disponibles. Por ejemplo, acá tenemos este punto de acá en el cual dice producción y consumo de Estados Unidos en autarquía. Autarquía es la situación en la cual no existe el comercio internacional en un país. El país, perdón, simplemente produce y lo que produce lo consume. Ni exporta bienes y servicios. Entonces, en autarquía, es decir, sin comercio internacional, Estados Unidos produce 1000 aviones y 500 componentes de automóviles o 500 partes de automóviles. Y se encuentra sobre su recta, es decir, está siendo eficiente con sus recursos disponibles. Sin embargo, podemos ver que tiene un costo de oportunidad de -2. Para poder hallar el costo de oportunidad en una recta, nosotros tenemos que calcular la pendiente. Como habíamos visto, íbamos a usar el modelo ricardiano, entonces la pendiente de esta recta es constante en cualquier punto de la recta. Entonces usamos el cálculo de la pendiente a través de la fórmula de punto, que es decir, tomamos un punto, este por ejemplo, y lo comparamos con este punto de acá. Entonces, el punto inicial es 2000 en el precio, perdón, en la cantidad de aviones, que es el eje vertical, y sería 2000 menos la cantidad final de aviones, que sería 1000 en este punto, sobre la variación de la cantidad de componentes de automóviles, que sería desde el punto inicial acá, 0, hasta 500 autopartes o 500 componentes de automóviles. Hacemos la resta y luego la división y nos queda una pendiente de esta recta de -2. El costo de oportunidad lo podemos ver de forma en valor absoluto, por lo cual decimos que el costo de oportunidad de esta economía estadounidense es de 2. Ahora analicemos la economía mexicana. Tenemos su frontera de posibilidades de producción, también tenemos los aviones y los componentes de automóviles y tenemos acá su recta. Tenemos este punto de acá en el cual es la producción y consumo de México en autarquía, es decir, sin comercio internacional. En este punto, México produce 500 aviones y produce 1000 componentes de automóviles. Entonces, para hallar su costo de oportunidad, también utilizamos la fórmula del punto y obtenemos que el costo de oportunidad de producir automóviles para esta economía es de 0,5. Siempre que usemos esta fórmula, lo que queremos hallar es el costo de oportunidad del eje horizontal, es decir, del producto que esté en el eje horizontal. En este caso es automóviles para ambos, entonces el costo de oportunidad de producir automóviles para Estados Unidos es de 2 y para México es de 0,5. Si recordamos lo que habíamos visto antes, un país tiene que comercializar si su costo de oportunidad es más bajo que en otro. Entonces rápidamente podemos acá concluir que México podría comercializar automóviles con Estados Unidos y Estados Unidos podría comercializar aviones hacia México. Ahora veamos las ganancias derivadas del comercio internacional. Tenemos este cuadro que lo vamos a entender mejor con los gráficos que vamos a presentar. Acá tenemos la economía estadounidense, en el cual este punto es en autarquía, sin comercio internacional, se producen 1000 aviones y se producen 500 componentes de auto. Ahora tenemos este punto de acá, que es 2000 aviones de producción, pero ningún componente de auto, y este sería la producción de Estados Unidos con comercio. Vamos a explicarlo
más adelante por qué pasa esto. Y tenemos este punto adicional que sería el consumo de Estados Unidos con comercio. 1.250 aviones y 750 automóviles o componentes de automóviles, perdón. También tenemos la economía mexicana en autarquía, 500 aviones y 1.000 componentes de autos. Tenemos la producción de México en 2.000 componentes de autos, pero ningún avión. Y tenemos el consumo de México con comercio exterior. Entonces vamos a explicar cada gráfico para poder entenderlo con esta tabla de acá. Tenemos el país Estados Unidos, su producto es lotes de componentes de auto y en autarquía podemos ver que produce solamente 500. Por lo tanto, también consume solamente esos 500. Por otro lado, Estados Unidos también produce aviones y podemos ver que en autarquía produce 1.000 aviones, como está acá, 1.000 aviones. Y de esos 1.000 aviones, obviamente, como no hay comercio, tiene que consumir los 1.000 aviones. De igual forma pasa con México. México sin autarquía, perdón, en autarquía, que es decir, sin comercio internacional, produce 1.000 componentes de autos y los consume los 1.000 y produce 500 aviones y también produce y consume los 500 aviones. Ahora, ¿qué pasa con comercio? Con comercio vimos que Estados Unidos solamente produce aviones, produce 2.000 aviones, pero no produce ningún componente de automóvil. Y México produce 2.000 carros o 2.000 componentes de carros, pero no produce ningún avión. Entonces, este es un ejemplo que podemos poner. De los 2.000 aviones que produjo Estados Unidos, solamente consumió 1.250. Entonces, ¿qué pasó con los 750 restantes? Los intercambió con México. Es decir, hubo comercio internacional con México y estos 750 que vemos en el consumo de México de aviones son los 750 restantes de la producción de Estados Unidos. Y ahora, Estados Unidos produjo 2.000 componentes de autos, de los cuales consumió solamente 1.250. Entonces, ¿qué pasó con el resto? Los intercambió con Estados Unidos. Y si podemos darnos cuenta, ambos países ganaron en cada bien 250 productos. Por eso se puede ver que con comercio internacional, tanto Estados Unidos como México tienen mayores beneficios, porque ambos pueden consumir más de lo que consumían sin comercio internacional. Ahora con comercio internacional producen y consumen en estos puntos de acá, pero sin embargo, sin comercio internacional solamente consumían en este punto de color verde que estoy sombreando en este momento. Hablemos ahora de los determinantes de la ventaja comparativa. Vamos a ver por qué algunos países tienen una ventaja comparativa sobre otros. Uno de los principales determinantes es la diferencia en el clima. Existen países en los cuales el clima permite que la producción de ciertos bienes tenga un menor costo de oportunidad que en otros países. Y así varía dependiendo del país y del bien o servicio que se comercializa. Por ejemplo, hay países que les es más fácil producir algunos bienes alimenticios porque tienen un clima que favorece la cosecha, entonces ellos tienen una ventaja comparativa, es decir, tienen un menor costo de oportunidad que otros países con diferentes climas. Otro determinante es la diferencia en la dotación de factores. La ventaja comparativa es determinada por la intensidad de uso de un factor. Según el modelo de Hetzer-Ohlin, un país tendrá ventaja comparativa de aquel bien en el que sea intensivo en los factores que abunden en dicho país. Existen dos casos: que un país tenga abundancia de capital, es decir, de maquinaria, de factores de capital como planta, entonces ese país tendrá ventaja comparativa en industrias intensivas en capital, en empresas, industrias que sean intensivas en eso, que se necesite maquinaria, que se necesite plantas. En cambio, un país que tiene abundancia de trabajo tendrá ventaja comparativa en industrias intensivas en trabajo, es decir, fábricas o empresas que necesitan más la fuerza laboral para poder desarrollar sus actividades económicas.
Finalmente tenemos las diferencias en tecnología. La ventaja comparativa es determinada también por la tecnología del país que produce. A veces estas diferencias tecnológicas se basan en el conocimiento acumulado a través de los años. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el contenido referente al comercio internacional. No olviden compartir si les gustó y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.